Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Los miércoles de marzo voy a estar hablando sobre los rostros del Calvario. Los rostros del Calvario, porque esté curiosito el título, ¿verdad? Pero puede ser los personajes del Calvario. O sea, esa semana de pasión y quiero hablar sobre algunos personajes, por eso le llamé los rostros del Calvario a la serie. Pero hay un personaje que está en el libro de Marcos capítulo 14, el versículo 54. Quiero tomar una frase para arrancar ahí. Dice: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. ¿Pedro qué hacía? Le siguió de lejos o le seguía de lejos. Diga conmigo: siguiéndolo de lejos. Bueno, aquí hay un personaje muy querido de Jesús, un personaje muy cercano a Jesús, uno de los discípulos del círculo íntimo de Cristo, pero que en un momento se aparta, y el evangelista Marcos dice que lo seguía de lejos. O sea, ¿cómo puede ser posible que una persona que anda muy cerca del maestro se aleje? O sea, cuando los seres humanos mostramos una actitud, nuestros fallos, nuestros hierros o nuestras cosas que a veces pueden marcarnos o señalarnos, no ocurren de una forma instantánea. Todo es progresivo, todo se va dando. Para que tú te alejes del maestro, es que porque tiene que haber unos pasos. Aquí hay un hombre que vamos a ver algunas cosas que lo llevaron a esa decadencia. ¿Cómo es posible que el hombre que un día dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esté alejándose del maestro? Primero que todo, vamos a ver qué fue lo que ocasionó y qué puede ocasionar en nosotros que un día nos retiremos de la presencia del Señor. El miércoles pasado les hablé de las dos personajes, ¿se acuerdan?, que naufragaron en la fe, sufrieron un naufragio. Dos personajes muy cercanos a la vida del apóstol Pablo, pero fueron tan cercanos que fueron parte del equipo de Pablo, pero hubo acciones, actitudes de ellos que Pablo dice: I'm sorry. Pero Himeneo y Alejandro fueron náufragos de la fe. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Pedro para seguir de lejos? La primera pista que yo puedo encontrar se encuentra en Mateo capítulo 26, el verso 36 al 46. Vamos a leerlo. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí. Fíjese bien, sentaos aquí entre que yo voy ahí y oro. O sea, ni siquiera Jesús los pone a orar. Dice: simplemente acompáñenme. Ahí coman su lonche, tómense un brequecito, yo voy a orar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. O sea, Jesús se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo y le dice: miren, ustedes acompáñenme. Pero aún así tampoco se los pone a orar. Simplemente le dice: vigilen aquí conmigo, velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló ¿qué? Durmiendo. Los halló durmiendo y ve a quien siempre, dile que está al lado tuyo, siempre van a buscar un responsable. Cuando uno se equivoca, van con el responsable. Porque se puede delegar autoridad, pero no responsabilidad. ¿Sí me explico? Entonces Jesús va con Pedro y le dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue. Segundo round. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, tercera vez. Y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, o sea, ya sigan durmiendo. Y ya descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Míreme acá. Era una costumbre del pueblo hebreo orar 3 veces al día. Así como nosotros comemos 3 veces al día. Los hebreos oran 3 veces al día. Cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 55:17, dice: tarde, mañana y ¿a qué? Y a mediodía oraré, clamaré y él oirá mi voz. O sea, el salmista expresa esa costumbre: mañana, mediodía y la tarde. Vea, Daniel 6:10 también, ese relato, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, mire, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿qué? 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces, era una costumbre, era parte esencial de la vida de un hebreo, orar 3 veces al día. Cuando usted va a las culturas, conoce las culturas orientales, ellos no tienen ningún recato, no tienen ninguna vergüenza, no se intimidan, no importa dónde estén, pero cuando suena la voz, el sonido de que es tiempo de oración, señores, ellos se arrodillan donde están. Y nosotros hasta para comerle ahí le hacemos como que estamos limpiándonos la lagaña, o sea, y como que nos da vergüenza decir gracias a Dios porque nos bendice y porque hay alimento. Entonces, aquí vemos algo. Pedro, la primer pista que se encuentra para que después siga a Jesús de lejos es que dejó de orar. Dale un codacito al santo, al que está al lado tuyo, y dile: tenemos que seguir orando. En las escrituras exhortan a la práctica de la oración. Así rapidito, mire lo que dice Romanos 12:12. Léalo fuerte conmigo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo hay que ser en la oración? Constantes. Ahora, Lucas 18:1.
también le refirió Jesús una parábola sobre que la necesidad de orar siempre. Escúchenme acá. Hay cosas que son opcionales en la vida cristiana, pero hay cosas que son necesarias. Y la oración no es una opción, no es una sugerencia, es una necesidad. Entonces vemos que es de forma constante, como dice Pablo. El evangelista Lucas registra esa parábola de Jesús donde dice que tenemos que orar, es una necesidad. Primera de Tesalonicenses 5:17, mire lo que dice Pablo: orad ¿qué? Sin cesar, orad sin cesar. Primera de Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren cuando en todo lugar. ¿Dónde? ¿En el templo nada más? En todo lugar, levantando manos santas. ¡Wow! Sin ira ni contienda. Cuando usted ve la concordancia, que es la que nos da los datos de cuántas cosas aparecen en la Biblia, que nos da estadísticas, marca 221 oraciones que la Biblia tiene. 176 oraciones están registradas en el Antiguo Testamento y 45 oraciones están registradas en el Nuevo Testamento, dando un total de 221. Entonces, ¿qué es lo que Pedro empezó? ¿En dónde fue la primer pista que Pedro le dio cabida para que un día siguiera a Jesús de lejos? La falta de oración. Levante su manita derecha conmigo y diga: Señor, hoy me doy entero, hoy me doy cuenta que necesito orar siempre, sin cesar, en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Vaya conmigo a Marcos capítulo 14, verso 26. Vamos a ver otra vez. Todo está dentro del entorno de la pasión de Cristo. Dice: cuando hubieron cantado el himno, eso sucedió el jueves en la noche de Pascua, un día antes de la crucifixión de Jesús, horas antes de ser arrestado. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Otra vez, ¿quién sale aquí? Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Cuando yo era niño y que oía a mi pastor predicar o a algún predicador predicar de eso, y que Pedro negó a Jesús y cuando cantó el gallo, yo siempre en mi mente, hermanos, tuve un gallo, que el gallo era el que cantaba. Es bonito cuando cantan los gallos en la madrugada, ¿verdad? Pero el gallo que le cantó a Pedro, o el gallo que se refiere a Jesús, no era el gallo de las gallinas. El gallo se llamaba así al vigilante romano, al guardia. Si ustedes, algunos de los que vivieron en México, hubo tiempos en que las colonias tenían sus vigilantes.
En la noche salían los vigilantes y una manera de que ellos se comunicaban era a través de un silbato. Y al otro le contestaba ya. O sea, si todo estaba bien. O sea, y si era una emergencia, entonces el silbato estaba pegado, se pegaba el tipo. Eso era que el otro tenía que venir a dar auxilio. Bueno, a los vigilantes romanos que cuidaban las ¿cómo se llaman? Las atalayas. Sí, el atalaya, era el atalaya, el vigilante, la torre. Se silbaban. Y cuando era cambio de guardia, antes que el gallo cante, o sea, antes en la hora de la mañana, de la medianoche y la madrugada, tú me vas a negar 3 veces, Pedro. ¿Pero qué dice Pedro? No, todos estos te pueden dejar, pero yo no. ¿Sabe cómo se llama eso? Autosuficiencia. Porque cuando usted y yo dejamos de orar, es porque sentimos que nosotros la podemos hacer. Un autosuficiente, ¿de qué depende? De su experiencia. Un autosuficiente, ¿de qué depende? De sus fuerzas. Un autosuficiente necesita reconocer de lo que un día Jesús dijo en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Un pobre ¿qué? En el espíritu. Usted y yo necesitamos reconocer nuestra pobreza espiritual. Un pobre es aquel que necesita algo. Bueno, yo necesito más de Dios cada día, porque yo solo no puedo. Pero cuando no reconocemos nuestra pobreza espiritual, entonces dependemos de nuestra fuerza. Y es por eso que el profeta Zacarías lo exclamó: no es con espada, no es con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, dice el Señor. Diga conmigo, levante su manita, diga: necesito reconocer mi pobreza espiritual para no sentirme autosuficiente. Entonces vea las dos pistas: dejas de orar, y el otro paso fue autosuficiencia. Pues si ahí llegáramos estaría bien, pero la cosa es esto. Juan 13:6. Juan 13:6. Entonces vino a Simón Pedro. Todavía todo el escenario que estamos leyendo ocurre la noche del jueves. Y Jesús, antes de la cena, tomó un lebrillo, o sea, un lavamanos, y era una costumbre lavar los pies. Dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú a mí no me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavará los pies? ¿Cuándo? Jamás. O sea, terco el hombre. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, se fija cuántas veces somos ese Pedro volátil. ¿Cuántas veces somos, perdónenme esta expresión, en nuestras actitudes muy polarizadas? Aquí vemos que no entendía. Jesús le dice: mira, lo que yo estoy haciendo hoy, tú no lo entiendes. O sea, Pedro, cuando Jesús se le acerca a lavarle los pies,
Él no entendió, no discernió. ¿Por qué por qué no pudo discernir Pedro? Porque cuando a usted y a mí nos falta oración, confiamos en nuestras propias fuerzas, se nos apaga el sensor. ¿Cuál sensor? De discernir. ¿Y por qué se nos apaga el sensor de discernir? Porque hay una pérdida de espiritualidad. Por eso Jesús le dice, miren, en la primera parte que leíamos, que no pudieron orar con él una hora, dice Jesús, la carne es débil. O sea, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Velad, orad. Señores, cuando no nos gustan las cosas de Dios, lo malo se hace solo. Usted y yo no ocupamos tomar un curso para hacer lo malo. Usted y yo no ocupamos orar para hacer lo malo, lo hacemos. ¿A cuánto se le quemó el césped ahora con la helada? Hermanos, vamos a tener que quitarlo y sembrar. Algunos, ¿verdad? O sus plantitas. Pero la que ya viene y con todas las ganas es la hierba. Y algunas ni el hielo les hizo daño. Lo malo brota solo. Dile que está al ladito tuyo, necesito ser más espiritual. ¿Qué le dice Pedro a Jesús? Tú no me lavas los pies, pórtate humildito. ¿Sabe por qué no somos humildes? Porque somos arrogantes. Somos arrogantes. Juan 18, 10 al 11, por favor. ¿Sí están aprendiendo hoy algo? San Juan 18, 10 al 11. Entonces Simón Pedro, miren, aquí ya arrestaron a Jesús. Ya Jesús está arrestado. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El primer torero en la Biblia es Pedro. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Míreme acá. Diga conmigo, falta de oración. ¿Qué más le dije? Autosuficiencia. Falta de espiritualidad o pérdida de espiritualidad. Y cuarto, actitud carnal. Jesús ya les había dicho, yo voy a padecer, me van a entregar a las autoridades, voy a morir, vengo por un plan, yo voy a resucitar. Él ya les había dicho todo. Por eso Jesús le recuerda aquí, Pedro, guarda esa cosa. ¿Acaso no voy a cumplir con lo que tengo que venir a hacer? He venido a hacer. ¿Quiere saber usted si usted y yo somos carnales? Te desagrada todo.
te desagrada todo. Y cuando somos carnales, nuestra primera acción es destrucción. Dice que ¿usted cree que Pedro quería cortarle la oreja a Malco? O sea, Pedro le falló, por eso cortó la oreja. Pero Pedro no le tiró la oreja. Pedro le tiró a la cabeza. No más que el Malco se defendió, ¿no? Dile que está al lado tuyo: ten cuidado con las actitudes carnales. ¿Se fija cómo va caminando, cómo uno, por una cosita tan sencilla, dejar de orar? Por no orar una hora, nos sentimos Juan Camaney, autosuficientes, orgullosos, prepotentes. Ya perdemos el sensor espiritual, nos volvemos carnales. Pero la cosa es que sigue otra cosita. San Juan 18:18. Léalo fuerte conmigo. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego la noche que apresaron a Jesús, porque hacía ¿qué? Frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. El que dijo que él nos iba a escandalizar y que él no iba a dejar solo a Jesús fue el primero que corrió. Por lo menos los otros discípulos se fueron juntos y se escondieron ellos juntos como discípulos, pero el Pedro no. El Pedro se fue en la bola de los que se llevaron a Jesús. ¿Y qué dice? Que se estaba calentando con ellos. Cuando eres mundano, ya no se te nota si eres diferente en la bola. Hay lugares donde usted y yo vamos que somos los raritos. Porque el lugar, o sea, tampoco estamos para no ser luz en la oscuridad. Pero hermano, cuando tú ya está la bola ahí diciendo chistes colorados y tú también eres el number one, ya eres mundano. No sé si me explico. Cuando todos levantan la botella y tú también la levantas, tú ya estás en el... ¿Sí me estoy explicando? ¿Está fuerte lo que le estoy diciendo? Dile que está al ladito tuyo: la mundanalidad es gradual. ¿Cómo gradual? O sea, que empieza de poquito. Empieza de poquito. ¿Cómo estaba Pedro? Ok, vamos a ver lo siguiente. Marcos 14:54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. ¿Y qué más? Y estaba sentado con los alguaciles calentándose en él al fuego. ¿Cómo está ahora Pedro? ¿Cómo estaba en lo que dice Juan? Estaba parado. Estaba parado, pero cuando usted ya se sienta es porque ya tiene confianza. ¿Sí o no? Es que lo mundano no va a ser de la noche a la mañana.
Usted va probando poco a poco, y para cuando menos se entera, usted ya está del otro lado. Vamos, ¿cómo empezó Pedro? No. Dejó de orar. Se volvió autosuficiente. Perdió la espiritualidad. Se volvió carnal. Se volvió mundano. Y cuando tú ya estás en ese nivel, síguelo. 14:66. Estando Pedro, ¿dónde está Pedro? Ya está abajo el tipo. Abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo: tú también estabas con Jesús Nazareno. ¿Mas qué hizo él? Le negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. O sea, se te nota. Este es de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. ¿Y qué pasó con Pedro? Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó, fíjese bien, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó por segunda vez. O sea, Jesús le dijo: 3 veces me vas a negar, antes de que el gallo cante 2 veces. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y pensando en esto, lloraba. Cuando usted y yo estamos en una actitud mundana, es fácil negar a Jesús. ¿Sí quedó claro? ¿Cómo vas a negar con aquel que un día te llenó la barca, que un día te sanó tu casa, tu familia? Yo creo eso fue lo que lo hizo. Alguien dijo que por qué Pedro negó a Jesús. Dijo: porque le sanó la suegra. No. Dios bendiga a las suegras. Pero mire esto: no lo conozco. Fíjate lo que dice: no sé quién es ese hombre. Cuando meses atrás acababa de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está negando la identidad de Jesús. Pedro no solamente lo niegan, sino que empieza a maldecir. Hermanos, no es nada fácil ir caminando con el Maestro, pero tampoco es imposible. Yo creo que el deseo nuestro, el deseo suyo, el deseo mío es seguirle de cerca. Y para seguirle de cerca, la primera cosa que tenemos que cuidar es nuestra comunión con Él. Pedro empezó con algo tan fácil, con algo tan sencillo, dejó de orar.
Que Dios nos libre de eso. Démosle gracias a Dios siempre, en todo tiempo, en todo lugar. Cuando usted maneja, ore. Yo he aprendido algo. Me gusta. Yo sé que algunos tienen sus ideas y sus formas. Yo prefiero oír a Dios. Yo prefiero oír a Dios y hablar con Él que alguien me esté cantando. Hay gente que dice, no, es que yo traigo música 24/7. Espérate, detente, apaga la música. Deja que Dios te hable. Está bien, no me malinterprete, no me tome al revés lo que le quiero decir. Y hay que oír música y de su género, lo que a usted le gusta. Pero ¿por qué mejor no apagas el radio y te pones tú a hablar con Él cuando vas manejando? A veces estamos tan aturdidos del día, tan ocupados del día, que no tenemos tiempo para Dios. Bueno, por lo menos cuando manejes, ten tiempo para Dios. En todo tiempo. En las chancitas que tenga. Le va a hacer muy bien oír palabra. Yo siempre traigo oyendo palabra. Pero es una forma de que lo oímos, y cuando usted está siendo ministrado con la palabra, llega a su espíritu y usted puede expresar algo para Dios. Diga conmigo, necesito tener comunicación con Dios, porque eso me va a hacer dependiente de Él. Voy a depender de Él, no voy a depender de mis fuerzas. Amén. Y también me va a ayudar para que yo sea sensible a lo espiritual. Hermanos, ¿no se ha fijado que cuando hay una canción por ahí? Yo le decía el lunes aquí a los muchachos, cuando los que vinieron, ¿cuántos vinieron el lunes al evento de la música clásica? ¿Ah? O sea, mire, la neta, como no tenemos cultura, Abner, de música clásica, y yo me quería dormir con la ópera. Pues cuando en mi vida había estado en una ópera. ¿Pero por qué? Porque no tenemos esa cultura. Oh, pero si hubieran venido los Tucanes de Tijuana. Por eso porque me dice el alcalde, dice Abner que va a venir el siguiente, ¿qué otro género? Pensé entre mí, le voy a decir que traiga los Tucanes, los Tigres. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Cuando tú escuchas algo, una canción por ahí por fuera, mira cómo empiezas con la... ¿Sí o no? ¿Sí o no? El espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Qué necesito? Estar conectado con Él. Nuestras actitudes carnales, nuestras actitudes mundanas nos pueden llevar a negar a Jesús. Pero yo quiero que usted y yo podamos un día que estemos frente a Él decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta de ese Pedro que falló? Que tiene un maestro que no lo descartó. Él se sintió mal y dice que él regresó a la pesca. O sea, de fallarle de esa manera al maestro, y si él se regresó a sus ocupaciones de antes. Pero cuando Cristo, después de que resucita, va y lo busca. Y Pedro andaba allá en la barca y andaba hasta desnudo, y cuando conoce a Jesús se tira al agua y dice, ponte ahí el calzón, vente, cuando él sale, Jesús le tenía el almuerzo.
y le tenía un pescado a las brasas. El maestro lo sienta, lo restaura y le dice: Pedro, ¿me amas? Y ahí hay ese reencuentro. Pero ¿por qué se puede seguir a Jesús de lejos? Por algo tan sencillo: dejar de orar. Incline su rostro esta noche. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de la vida. Gracias por Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias porque Él da dirección a nuestra vida, restaura nuestra vida, le da propósito a nuestra vida. Y queremos, Señor, siempre tener presente que tenemos que estar en comunión contigo. Perdona mis actitudes carnales, perdona mis actitudes mundanas, perdona mi falta de espiritualidad y mi autosuficiencia. Pero sobre todo yo quiero, Señor, depender de ti, de tu Espíritu, para nunca negarte y caminar contigo y cumplir tu propósito. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube, Luz para las Naciones. Suscríbete. Ayúdanos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, donando en línea a través de nuestra página web, luzparalasnaciones.org. Gracias una vez más por conectarse.